Capítulo 17. 1976. Ahora que habíamos superado la crisis bancaria y que estaba razonablemente seguro de que no iría a la cárcel y podía volver a plantearme aquellas preguntas importantes: ¿qué estamos intentando crear? ¿Qué clase de empresa queremos ser? Como la mayoría, teníamos modelos a imitar. Sony, por ejemplo, era la Apple de su tiempo, rentable, innovadora y eficiente, y trataba bien a sus empleados. Cuando me presionaban, a menudo me decía que quería ser como Sony. Sin embargo, en el fondo seguía esperando algo más grande y difuso. Cuando miraba dentro de mi mente y mi corazón, lo único que encontraba era esa palabra: ganar. No era gran cosa, pero era mucho mejor que la alternativa. Pasara lo que pasara, no quería perder. Perder era la muerte. Blue Ribbon era mi tercer hijo, mi niño empresarial, como dijo Sumeragi, y no podía soportar la idea de que muriera. Tiene que vivir, me decía. Lo único que sé es que tiene que hacerlo. En los primeros meses de 1976 me reuní con Hayes, Woodall y Strasser en varias ocasiones, y mientras comíamos unos bocadillos y tomábamos unos refrescos, nos planteábamos propósitos: la cuestión de ganar y perder. Todos coincidíamos en que el dinero no era nuestro objetivo, no era el fin último, pero fuera cual fuera este, era el único medio para llegar hasta ahí. Nisho nos prestaba millones, y la relación parecía sólida, afianzada por la reciente crisis. Los mejores socios que tendrán nunca. Chuck Robinson estaba en lo cierto. Pero para satisfacer la demanda, para seguir creciendo, necesitábamos varios millones más. El nuevo banco nos prestaba dinero, lo cual estaba bien, pero al tratarse de una entidad pequeña, ya habíamos alcanzado su límite legal. En una de esas charlas con Woodall, Strasser y Hayes a lo largo de 1976, empezamos a hablar de la solución aritmética más lógica, que también era la más complicada emocionalmente: salir a bolsa. En cierto modo eso tenía todo el sentido del mundo. Salir a bolsa generaría toneladas de dinero en un abrir y cerrar de ojos, pero también resultaría sumamente peligroso porque a menudo significaba perder el control. Tal vez deberíamos trabajar para otro y de repente seríamos responsables ante los accionistas, centenares o tal vez miles de desconocidos, muchos de los cuales serían grandes empresas de inversión. De la noche a la mañana, salir a la bolsa podía convertirnos en aquello que detestábamos, aquello que lo habíamos huido toda la vida. Para mí, además, había otro aspecto a considerar, uno semántico. Yo era una persona bastante tímida, reservada, y la sola idea de salir a la bolsa, o lo que era lo mismo, de ofertarnos públicamente, me repelía. Y aún así, cuando salía a correr por las noches, a veces me preguntaba si mi vida no había sido siempre una especie de búsqueda de conexión, de vínculos, corriendo para Bowerman, recorriendo el mundo con mi mochila a la espalda, montando una empresa, casándome con Penny, formando ese grupo de colegas, de hermanos, en Blue Ribbon. ¿Acaso todo había sido un preludio que me empujaba de un modo a otro a salir a bolsa ahora? Sin embargo, al final decidimos que no era apropiado. No era para nosotros, dije, y dijimos: de ningún modo, nunca, fin de la reunión. Así que empezamos a buscar otras maneras de recaudar dinero. Una de ellas nos encontró a nosotros. El First State Bank nos pidió que solicitáramos un préstamo de $1 millón que la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos garantizaría posteriormente. Era una laguna legislativa, una forma de que un banco pequeño ampliara un poco su línea de crédito, ya que sus límites de préstamo garantizado eran superiores a sus límites de préstamo directo. Así que lo hicimos, sobre todo para facilitarles la vida. Como ocurre siempre, el proceso resultó más complejo de lo que parecía. El First State Bank y la Administración de Pequeñas Empresas nos exigían a Bowerman y a mí, como accionistas mayoritarios, que garantizáramos personalmente el crédito. Ya lo habíamos hecho en el First National y en el Bank of California, así que no nos suponía un problema. Estaba endeudado hasta el cuello, ¿qué importaba hacerlo más? Sin embargo, Bowerman se negó. Jubilado, viviendo de unos ingresos fijos, desanimado por los avatares de los últimos años y sumamente debilitado por la muerte de Pre, no quería correr más riesgos. Temía perder su montaña. En lugar de dar su garantía personal,
Me ofreció 2/3 de su participación en Blue Ribbon con un descuento. Estaba retirándose. Yo no quería que lo hiciera. Al margen de que no disponía de dinero para comprar su parte, no estaba dispuesto a perder a la piedra angular de mi empresa, el ancla de mi psique. Pero él se mostró firme y sabía que era mejor no discutir. Así que acudimos a Hakua y le pedí que me ayudara a negociar el acuerdo. Hakua continuaba siendo el mejor amigo de Bowerman, pero yo también había llegado a considerarlo un íntimo. Seguía confiando plenamente en él. No disolvamos del todo la sociedad, le dije. Aunque acepté a regañadientes comprar la participación de Bowerman, pagos reducidos repartidos en 5 años, le rogué se quedara un porcentaje y que se mantuviera como vicepresidente y miembro de nuestra pequeña junta directiva. Trato hecho, dijo, y nos estrechamos la mano. Mientras nosotros movíamos acciones y dinero de un lado a otro, el dólar perdía valor a raudales. De repente, se hallaba en una mortífera espiral frente al yen japonés. Sumada a los crecientes costes de la mano de obra japonesa, era la amenaza más inminente para nuestra existencia. Habíamos incrementado y diversificado las fuentes de producción e incorporado nuevas fábricas en Nueva Inglaterra y Puerto Rico, pero seguíamos realizando buena parte de la fabricación en el volátil Japón, sobre todo en Nippon Rubber. Una escasez repentina e ingente de suministros era una posibilidad real, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la demanda de los tenis de waffle de Bowerman. Con su suela exterior, su entresuela acolchonada y un costo por debajo del precio de mercado de $24.95, los tenis de waffle seguían cautivando el imaginario popular como ningún otro. No solo es que aportara una sensación diferente o que quedara distinto, es que tenían un aspecto original, y de manera radical. Capellada en rojo chillón, logo ancho en color blanco, era una revolución estética. Su aspecto atraía a centenares de miles de clientes nuevos al redil de Nike, y su buen rendimiento estaba afianzando la lealtad de estos. Tenían mejor adherencia y acolchonado que cualquier otro modelo del mercado. En 1976, al ver que aquellos tenis pasaban de ser un accesorio popular a convertirse en un objeto cultural, se me ocurrió la idea. Puede que la gente empiece a ponérselas para ir a clase, y a la oficina, y a las compras, y en su día a día. Era una idea bastante pretenciosa. Adidas no había tenido mucho éxito al convertir los tenis en calzado diario, con su modelo de tenis Stan Smith y el de atletismo country. Pero ninguno era tan característico o popular como los tenis de waffle. Así que di la orden de que empezaran a fabricarse en color azul, que combinaría mejor con unos jeans. Y fue entonces cuando despegaron de verdad. No dábamos abasto. Los minoristas y los comerciales estaban de rodillas, suplicando todos los tenis de waffle que pudiéramos enviar. Los recuentos de pares se habían disparado y estaban transformando nuestra empresa, por no hablar del sector. Estábamos viendo cifras que redefinían nuestros objetivos a largo plazo, ya que nos aportaban algo que nunca habíamos tenido: identidad. Más que una marca, Nike estaba convirtiéndose en una palabra cotidiana, hasta tal punto que tendríamos que cambiar el nombre de la empresa. Llegamos a la conclusión que Blue Ribbon había seguido su curso natural. Tendríamos que constituirnos como Nike Incorporation. Y para que esa entidad recién bautizada siguiera creciendo y siguiera vibrante, y que sobreviviera con un dólar en declive, deberíamos incrementar la producción, como siempre. Tener a los representantes de ventas postrados no era sostenible. Tendríamos que encontrar más fábricas fuera de Japón. Las que ya teníamos en Estados Unidos y Puerto Rico resultarían de ayuda, pero ni mucho menos suficientes. Demasiado antiguas, demasiado escasas y demasiado caras. Así que en la primavera de 1976 había llegado el momento de recurrir a Taiwán. Elegí como representante nuestro en ese país a Jim Gorman, un empleado muy reputado y conocido desde hacía mucho tiempo por su lealtad casi fanática hacia Nike. Criado en una serie de hogares en adopción, Gorman pareció encontrar en Nike a la familia que nunca había tenido. Era un buen tipo,
un jugador de equipo. Fue Gorman, por ejemplo, quien se encargó de la desagradable tarea de llevar a Kitami al aeropuerto en 1972 tras aquel careo final de la sala de reuniones de Hakua, y lo hizo sin rechistar. Fue Gorman quien tomó el relevo de Woodle en la tienda de Eugene, la prueba más dura que podía encontrarse. Fue Gorman quien llevó unos Nike con clavos de mala calidad en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de 1972. En todos los casos, hizo un buen trabajo y nunca se quejó. Parecía el candidato idóneo para abordar la última misión imposible, Taiwán. Pero primero tendría que impartirle un curso intensivo sobre Asia, así que programé un viaje para los dos. Durante el vuelo intercontinental, demostró ser un estudiante ávido, casi una esponja. Me interrogó sobre mis experiencias, opiniones y lecturas, y anotó hasta la última palabra. Tenía la sensación de haber vuelto a la escuela, enseñando en Portland State, y me gustaba. Recordé que la mejor manera de reforzar tus conocimientos sobre una materia es compartirlos, así que ambos nos beneficiamos de que le transfiriera todo lo que sabía sobre Japón, Corea, China y Taiwán. Los productores de calzado, le dije, están abandonando Japón en masa y están aterrizando en dos lugares, Corea y Taiwán. Ambos países están especializados en calzado barato, pero Corea ha decidido abrir unas cuantas fábricas gigantescas, mientras que Taiwán se ha decantado por 100 fábricas más pequeñas. Por eso hemos elegido a Taiwán. Nuestra demanda es demasiado alta y nuestro volumen demasiado bajo para las fábricas más grandes. Y en las fábricas pequeñas tendremos una posición dominante. Llevaremos las riendas. Por supuesto, el mayor desafío era conseguir que la fábrica que eligiéramos mejorara su calidad. Y luego estaba la constante amenaza de la inestabilidad política. El presidente Chiang Kai-shek acababa de morir, le comenté a Gorman, y tras 25 años al timón dejaría un desagradable vacío en el poder. Por si fuera poco, siempre había que tener en cuenta las ancestrales tensiones entre Taiwán y China. No dejé de hablar mientras sobrevolábamos el Pacífico. Gorman, que iba tomando notas sin parar, también propuso buenas ideas que me hicieron reflexionar. Al bajar del avión en Taichung, nuestra primera parada, estaba encantado. Era intenso y energético y estaba ansioso por ponerse manos a la obra. Me sentía orgulloso de ser su mentor. Buena elección, me dije. Sin embargo, cuando llegamos al hotel, Gorman comenzó a marchitarse. Taichung parecía y olía como el último rincón de la galaxia. Aquella megalópolis de fábricas humeantes y miles de personas por metro cuadrado no se parecía a nada que yo hubiera visto antes, y eso que he estado en toda Asia. Así que no era de extrañar que el pobre Gorman se sintiera abrumado. Le vi en los ojos la típica reacción de quien visita Asia por primera vez. Esa mirada de alienación y sobrecarga de circuitos. Su semblante era exactamente el mismo que el de Penny cuando se reunió conmigo en Japón. Poco a poco le dije, vete día a día, fábrica a fábrica, sigue el ejemplo de tu mentor. A lo largo de la mañana siguiente visitamos unas 25 fábricas. La mayoría de ellas eran malas, oscuras y sucias. Los trabajadores hacían lo justo y necesario con la cabeza gacha y la mirada perdida. Sin embargo, a las afueras de Taichung, en la pequeña ciudad de Doiliu, encontramos una que no estaba mal. Se llamaba Feng Tai y la dirigía un hombre llamado C.H. Wong. Era pequeña, pero limpia, e irradiaba buen ambiente. Al igual que Wong, un shoe-dog que vivía para su trabajo y en él. Cuando vimos que el acceso a una pequeña sala de fábricas estaba prohibido, le pregunté qué había dentro. «Esa es mi casa», respondió. «Ahí vivimos mi mujer, nuestros 3 hijos y yo». Me recordaba a Johnson y decidí convertir a Feng Tai en la piedra angular de nuestro proyecto en Taiwán. Cuando no estábamos haciendo visitas, a Gorman y a mí nos agasajaban los propietarios de las fábricas. Nos atiborraban a delicias locales, algunas de las cuales cocinaban especialmente para nosotros, y nos bombardeaban con algo denominado Mao Tai, que era Mai Tai pero al parecer
con betún en lugar de ron. Gorman y yo habíamos perdido la tolerancia al alcohol debido al jet lag. Después de 2, estábamos achispados. Intentamos bajar el ritmo, pero nuestros anfitriones no dejaban de levantar los vasos. ¡Por Nike! ¡Por Estados Unidos! En la última cena de nuestra visita a Taichung, Gorman se excusó en repetidas ocasiones y fue corriendo al baño a mojarse con agua fría la cara. Cada vez que abandonaba la mesa, me deshacía del maotai vertiéndolo en su vaso de agua. Cuando regresaba del lavabo, siempre había otro brindis, y él creía que había sobreseguro al alzar su vaso de agua. ¡Por nuestros amigos estadounidenses! ¡Por nuestros amigos taiwaneses! Después de otro largo trago de agua con alcohol, Gorman me miró con cara de pánico. «Creo que me voy a desmayar», dijo. «Bebe más agua», le recomendé. «Tiene un sabor raro». «¿Qué va?» Pese a haber vertido mis copas en el vaso de Gorman, cuando me fui a la habitación estaba aturdido. Me costó prepararme para ir a la cama. Me costó encontrarla. Me quedé dormido mientras me lavaba los dientes, a medio cepillado. Me desperté al cabo de un rato y busqué mi otro par de lentes. Lo encontré, pero se me cayeron al piso. Alguien llamó a la puerta. Era Gorman. Entró y me preguntó algo sobre el itinerario del día siguiente. Me encontró a 4 patas, buscando las lentillas en un charco de vómito. «Phil, ¿te encuentras bien?» «Sigue el ejemplo de tu mentor», le farfullé. Esa mañana volamos a Taipei, la capital, y visitamos un par de fábricas más. De noche, paseamos por Xinsheng South Road, que alberga docenas de santuarios, templos, iglesias y mezquitas. Los lugareños lo llamaban el Camino al Paraíso. En realidad, Xinsheng quiere decir vida nueva, expliqué a Gorman. Cuando volvimos al hotel, recibí una extraña e inesperada llamada. Harry Shea me presentaba sus respetos. Había conocido a Shea hacía un año, durante una visita a una fábrica. Trabajaba para Mitsubishi y el Gran Jonas Center. Me habían impresionado su intensidad y su ética de trabajo, y su juventud. A diferencia de los demás shoe dogs que había conocido, tendría poco más de 20 años y aparentaba mucho menos. Era como un niño grandulón. Me dijo que se había enterado de que estábamos en el país, y como si fuera un agente de la CIA, añadió: «Sé por qué están aquí». Nos invitó a visitar su oficina, algo que parecía indicar que ahora trabajaba por su cuenta, y no para Mitsubishi. Anoté su dirección y fui a buscar a Gorman. El conserje del hotel nos dibujó un mapa que no nos sirvió de nada. La oficina de Shea se encontraba en una zona no cartografiada de la ciudad, en el peor barrio. Gorman y yo recorrimos varios carriles sin demarcación por una serie de callejones donde no había ninguna referencia. ¿Es algún cartel? Apenas veo la calle. Debimos de perdernos una docena de veces, pero finalmente ahí estaba, un robusto edificio de viejo ladrillo rojo. En el interior encontramos una precaria escalera. Cuando íbamos por la 3ª planta, el pasamanos se caía a trozos y todos los escalones de piedra presentaban una profunda hendidura provocada por el roce de 1.000.000 de zapatos. «¡Adelante!», gritó Shea mientras llamábamos a la puerta. Lo encontramos sentado en el centro de una sala que parecía el nido de una rata gigante. Allá donde miráramos había zapatos y más zapatos y montones de pares sueltos, suelas, cordones y lengüetas. Shea se levantó e hizo sitio para que pudiéramos sentarnos. Nos ofreció un té. Mientras servía el agua, empezó a instruirnos. ¿Sabían que en todos los países del mundo existen muchas costumbres y supersticiones sobre los zapatos? Tomó uno de la estantería y lo sostuvo en alto. ¿Sabían que en China, cuando un hombre se casa con una mujer, lanzan zapatos rojos encima del tejado para asegurarse de que todo va bien la noche de bodas? Volteó al zapato bajo la tenue luz que lograba colarse a través de la mugre de las ventanas. Nos contó de qué fábrica provenía, por qué consideraba que estaba bien hecho y por qué opinaba que podrían haberlo hecho mejor. ¿Sabían que en muchos países, cuando alguien se va de viaje, da buena suerte lanzarle un zapato? Tomó otro y extendió el brazo como si fuera Hamlet sosteniendo el cráneo de Yodrik.
Identificó su procedencia, nos explicó por qué estaba mal hecho y por qué no tardaría en romperse, y lo tiró con desdén. 9 de cada 10 veces lo que diferencia un zapato de otro es la fábrica. Olvídense del diseño, del color y de los demás elementos. Todo se reduce en la fábrica. Escuché atentamente y tomé notas, igual que hizo Gorman en el avión, aunque en todo momento pensaba, es una pose, todo esto es un teatro para venderse, no se da cuenta de que lo necesitamos más de lo que él nos necesita a nosotros. Shai hizo una propuesta. Nos dijo que a cambio de una pequeña suma de dinero, estaría encantado de ponernos en contacto con las mejores fábricas de Taiwán. Aquello prometía. Podíamos trabajar con alguien sobre el terreno para hallarnos el camino, conocer gente y ayudar a Gorman a aclimatarse. Un San Pietro asiático. Regateamos la comisión por par de zapatos durante unos minutos, pero fue una negociación amigable. Luego nos estrechamos la mano. ¿Trato hecho? Trato hecho. Volvimos a sentarnos y redactamos un acuerdo para crear una subempresa con sede en Taiwán. ¿Cómo la llamaríamos? No quería utilizar el nombre de Nike. Si alguna vez pretendíamos hacer negocios en la República Popular China, no podríamos asociarnos con su enemigo acérrimo. Era una vana esperanza, en el mejor de los casos, un sueño imposible. Pero aún así, al final elegí Athena, la diosa griega que lleva en la mano a Nike, Athena Corporation. Y así preservé el camino al paraíso, sin cartografiar y sin número. Con la idea del paraíso que tenía un Shudong, un país con 2.000 millones de pies. Envié a Gorman a casa. Antes de irme de Asia tenía que hacer una parada rápida en Manila. Es un asunto personal, le dije, sin dar más explicaciones. Fui a Manila a visitar una fábrica de calzado muy buena. Después, cerrando un viejo broche, pasé la noche en la suite MacArthur. Te recordarán por las reglas que rompas. Puede o puede que no. Era el año del bicentenario, ese extraño momento en la historia cultural de Estados Unidos, ese gran festival de introspección, lecciones cívicas y fuegos artificiales seminocturnos, que se prolongaba 375 días. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, era imposible cambiar de canal sin toparse con una película o un documental sobre George Washington, Ben Franklin o Lexington y Murdoch. Invariablemente, incrustado en la programación patriótica, había otro minuto del bicentenario. Un anuncio de que Dick Van Dyke, Lucille Ball o Gabe Kaplan relataban algún episodio que se produjo en esa misma fecha durante la época revolucionaria. Una noche podía ser Jessica Tandy hablando de la tala del árbol de la libertad. La noche siguiente podía ser el presidente Gerald Ford exhortando a todos los estadounidenses a mantener vivo el espíritu del 76. Era un poco cursi y sentimental, e inmensamente conmovedor. La avalancha de patriotismo de ese año hizo aflorar en mí un amor por mi país, que ya de por sí era intenso. Grandes barcos arribando a la bahía de Nueva York, lecturas de la Carta de los Derechos Humanos y la Declaración de Independencia, y fervientes discursos sobre la libertad y la justicia. Todo ello reavivó mi orgullo por ser estadounidense, y por ser libre, y por no estar en la cárcel. En las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de 1976, celebradas de nuevo aquel mes de junio en Eugene, Nike tenía la oportunidad, la fantástica oportunidad de dar una buena imagen. Nunca habíamos gozado de esa posibilidad con Tiger, ya que sus tenis con clavos no eran de gran calibre. Tampoco la habíamos tenido con la primera generación de productos Nike. Ahora por fin contábamos con material propio y era muy bueno. Tenis para maratón y modelos con clavos de alta calidad. Estábamos exultantes cuando abandonamos Portland. Por fin íbamos a lograr que un corredor entrara en un equipo olímpico calzando unos Nike. Iba a suceder, debía suceder. Penny y yo fuimos en coche a Eugene, donde nos reunimos con Johnson, que estaba fotografiando el acontecimiento. Pese a nuestro entusiasmo por las pruebas clasificatorias, cuando nos sentamos en las abarrotadas gradas, hablamos sobre
todo Depre. Era obvio que a los demás también les pasaba lo mismo. Oíamos su nombre por todas partes y su espíritu parecía acechar como las nubes bajas que sobrevuelan la autopista. Y si uno tenía la tentación de olvidarlo, aunque fuera solo por un momento, se acordaba de nuevo de él al mirar los pies de los corredores. Muchos llevaban un Asprey Montreal. Muchos otros llevaban productos fabricados como Exeter, como los Triumph y los Bankier. Aquel día Hayward parecía una sala de muestras de Nike. Todo el mundo sabía que aquellas pruebas habrían significado el comienzo del épico retorno de Pre. Tras la derrota en Múnich, habría vuelto a levantarse, sin ninguna duda, y su ascenso habría empezado justo ahí. Cada carrera desencadenaba los mismos recuerdos, la misma imagen. Pre tomando la delantera, Pre rompiendo la cinta. Podíamos verlo sonrojarse con la victoria. Si no hubiera sucedido, repetíamos con la voz entrecortada. Al anochecer, el cielo se tiñó de rojo, blanco y azul negruzco, pero todavía luz suficiente para leer mientras los corredores de los 10.000 metros se situaban tras la línea de salida. Penny y yo intentamos calmarnos y nos levantamos con las manos juntas como si estuviéramos rezando. Contábamos con Shorter, por supuesto. Tenía un talento inmenso y fue la última persona que vio a Pre con vida. Tenía sentido que fuera él quien recogiera el testigo de Pre. Pero Craig Virgin, un brillante y joven corredor de la Universidad de Illinois, también llevaba unos Nike, al igual que Jared Bjorklund, un joven, adorable veterano de Minnesota que estaba recuperándose de una operación en la que le habían extirpado un hueso suelto del pie. Sonó el disparo y los corredores salieron muy juntos. Penny y yo también estábamos pegados el uno al otro, haciendo aspavientos con cada zancada. No hubo un centímetro de separación entre los participantes hasta que llegaron a la mitad del recorrido, momento en el que Shorter y Virgin tomaron de repente la ventaja. En el forcejeo, Virgin pisó sin querer a Bjorklund y un Nike salió despedido. Aquel pie delicado que había sido sometido a una operación quirúrgica estaba desnudo, desprotegido y golpeaba la dura pista a cada paso. Sin embargo, Bjorklund no se detuvo. No flanqueó, ni siquiera aminoró la marcha, siguió corriendo cada vez más rápido y con aquella implacable muestra de coraje se metió al público en el bolsillo. Creo que lo animamos con tanto fervor como a Pre un año antes. Al entrar en la última curva, Shorter y Virgin iban en cabeza. Penny y yo no dejábamos de saltar. «¡Vamos a tener dos!», dijimos. «¡Vamos a tener dos!». Pero fueron tres. Shorter y Virgin llegaron primero y segundo respectivamente y Bjorklund rebasó a Bill Rogers en la línea del meta y acabó tercero. Estaba empapado de sudor. 3 atletas olímpicos con Nike. A la mañana siguiente, en lugar de dar una vuelta de honor en Hayward, nos instalamos en la tienda Nike. Mientras Johnson y yo hablábamos con los clientes, Penny manejaba la máquina de serigrafía e imprimía una camiseta tras otra. Su destreza era magnífica. Todo el día vino gente diciendo que había visto a alguien llevando una camiseta Nike por la calle y quería una. Pese a nuestra tristeza por Pre, nos permitimos sentir alegría. Estaba claro que no solo estábamos dando buena imagen, sino que estábamos dominando las pruebas clasificatorias. Virgin se impuso en los 5.000 metros con unos Nike. Shorter ganó el maratón con unos Nike. Poco a poco en la ciudad, en la tienda, oíamos a la gente susurrar «Nike, Nike, Nike». Nuestro nombre se coreaba más que el de cualquier atleta. Claro, excepto el de Pre. El sábado por la tarde, cuando fui a Hayward a visitar a Bowerman, oí a alguien que decía «¡Madre mía! Nike está ganando a Adidas por goleada». Y ese fue probablemente el momento cumbre del fin de semana, del año. Le seguía de cerca cuando un momento después vi al representante de Puma apoyado en un árbol con pinta de querer suicidarse. Bowerman se encontraba ahí en calidad de mero espectador, lo cual resultaba raro para él y para nosotros.
y sin embargo llevaba su uniforme habitual, el jersey raído y la gorra calada hasta las cejas. En un momento dado, solicitó formalmente una reunión en una pequeña oficina situada debajo de la grada este. La oficina no era tal, sino más bien un cuarto en el que los encargados de mantenimiento guardaban los rastrillos, las escobas y unas cuantas sillas de lona. Apenas cabíamos el entrenador, Johnson y yo, por no hablar de la gente que había invitado Bowerman, Hollister y Dennis Bixby, un podólogo que trabajaba con él como asesor de calzado. Cuando cerramos la puerta, me percaté que Bowerman no era él. En el entierro de Pre parecía envejecido. Ahora estaba como desorientado. Después de un minuto de conversación banal, se puso a vociferar. Se quejó de que Nike ya no le mostraba el menor respeto. Le habíamos construido un laboratorio doméstico y proporcionado una máquina para hormas, pero nos dijo que continuamente pedía materiales etc. en vano. John parecía horrorizado. ¿Qué materiales?, preguntó. Pido capelladas y nadie me hace caso, dijo Bowerman. Johnson se volvió hacia Bixby. Te las mandé, dijo. Bixby, ¿no las recibiste? Bixby estaba atónito. Sí. Bowerman se quitó la gorra, volvió a ponérsela y se la quitó de nuevo. Sí, bueno, pero las suelas exteriores no. Johnson se ruborizó. También te las envié. ¿Bixby? Sí, dijo este. Las recibimos. Entonces nos volvimos hacia Bowerman, que iba de un lado a otro, o lo intentaba. No había espacio. La oficina estaba oscura y aún así vi que mi antiguo entrenador se estaba poniendo rojo. Bueno, pero no llegaron a tiempo, gritó, y las púas de los rastrillos temblaron. No se trataba de capelladas ni de suelas exteriores, sino de jubilación y de tiempo. Al igual que Pre, el tiempo no escuchaba a Bowerman. El tiempo no se detenía. No pienso aguantar más estas tonterías, dijo. Abrió la puerta y salió como un vendaval. Johnson, Bixby, Hollister y yo nos miramos. No importaba si Bowerman tenía o no razón. Debíamos encontrar la manera de que se hiciera sentir necesario y útil. Si Bowerman no estaba bien, Nike tampoco. Meses después, la húmeda Montreal era el emplazamiento donde se celebraría el gran debut de Nike, nuestro estreno olímpico. Cuando dieron comienzo los Juegos de 1976, teníamos a deportistas luciendo unos Nike en varios actos importantes. No obstante, habíamos depositado nuestras máximas esperanzas y una buena parte de nuestro dinero en Shorter. Él era el favorito para llevarse el oro, lo cual significaba que los Nike cruzarían por primera vez una línea de meta olímpica antes que cualquier otro tenis. Aquel era un enorme rito de iniciación para una empresa de calzado. Uno no se convertía en una empresa de tenis deportivo legítima y por derecho hasta que un deportista olímpico subía al podium luciendo tu producto. Aquel sábado 31 de julio de 1976 me levanté temprano. Justo después de mi café me senté en un sillón abatible. Tenía un bocadillo al lado y refrescos fríos en la nevera. Me preguntaba si Kitami estaría viéndolo, si mis antiguos banqueros estarían viéndolo, si mis padres y hermanas estarían viéndolo, si el FBI estaría viéndolo. Los corredores se acercaron a la línea de salida. Cuando se agacharon, me incliné hacia adelante. Probablemente tenía tanta adrenalina en el cuerpo como Shorter. Esperé el disparo de salida y el inevitable primer plano de los pies de Shorter. La cámara hizo un zoom. Dejé de respirar. Me deslicé de la butaca y me arrastré por el suelo hacia la pantalla de televisión. ¡No! 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 Llevaba unos Tiger. Contemplé horrorizado cómo la gran esperanza de Nike echaba a correr con los tenis de nuestro enemigo. Me levanté. Volví a la butaca y vi la carrera, hablando solo, murmurando para mis adentros. Poco a poco, la oscuridad envolvió la casa, pero no lo fue suficiente. Cerré las cortinas y apagué las luces, pero no el televisor.
Vería las 2 horas y 10 minutos hasta el amargo final. A día de hoy todavía no tengo claro lo que ocurrió. Al parecer, Shorter se convenció de que sus Nike eran frágiles y no resistirían los 42 kilómetros. ¿A qué importaba que ofrecieran un rendimiento impecable en las clasificatorias de los Juegos Olímpicos, no? Quizá fueron los nervios, quizá fue superstición. Quería utilizar lo mismo de siempre. Los corredores son así de raros. En cualquier caso, en el último momento echó mano de los tenis que llevaba cuando ganó el oro en 1972. Y yo me pasé de los refrescos al vodka. Sentado en la oscuridad, cóctel en mano, me dije, desde una perspectiva más general, que no pasaba nada. Shorter ni siquiera ganó. Un atleta de Alemania Oriental lo sorprendió y se hizo con el oro. Por supuesto estaba engañándome a mí mismo. Pasaba y mucho y no por la decepción y la oportunidad publicitaria perdida. Si ver a Shorter correr con unos deportivos que no eran los míos podía afectarme de manera tan profunda, ya era oficial. Nike no era nada más un calzado. Ya no me limitaba a ser Nike, los Nike me hacían a mí. Si veía a un deportista o a cualquiera con otros tenis, no solo estaba rechazando la marca, sino también a mí. Me dije que debía ser razonable, que no todo el mundo podía llevar unos Nike. Y no diré que me molestaba cada vez más que veía a alguien por la calle con unos tenis que no fueran los míos. Pero me percataba de ello, y no me importaba reconocerlo. Aquella misma noche llamé a Hollister. Él también estaba destrozado. Se percibía ira en su voz y me alegré por ello. Quería que la gente que trabajara para mí sintiera ese mismo ardor, ese mismo rechazo visceral. Por suerte, ese sentimiento era cada vez menos frecuente. Al cierre del año fiscal de 1976, duplicamos nuestras ventas hasta alcanzar los $14 millones. Era una cifra asombrosa de la cual tomaron nota los analistas financieros, que escribieron al respecto. Y aún así, todavía padecíamos escasez de líquido. Continuaba pidiendo prestado hasta el último centavo que podía para seguir creciendo, con la bendición explícita o tácita de las personas en las que confiaba: Woodell, Strasser y Hayes. A principios de 1976, los cuatro habíamos debatido con indecisión la posibilidad de cotizar en bolsa y desechamos la idea. Ahora, a finales de 1976, nos lo planteamos en serio. Analizamos los riesgos, sopesamos los pros y los contras. De nuevo, nos decantamos por el no. Si sí decidíamos, nos encantaría contar con esa inyección rápida de capital. ¿Cuántas cosas podríamos hacer con ese dinero? ¿Cuántas fábricas podríamos alquilar? ¿Cuánto talento podríamos contratar? Pero cotizar en bolsa cambiaría nuestra idiosincrasia, nos endeudaríamos, seríamos corporativos. Todos coincidíamos en que ese no era nuestro estilo. Semanas después, faltos de dinero una vez más y con las cuentas bancarias a cero, abordamos de nuevo la cuestión y volvimos a rechazarla. Con la intención de zanjar el tema de una vez por todas, le di prioridad en el programa de nuestra reunión bianual, un retiro que habíamos empezado a llamar Buttface o Caraculo. Creemos que fue Johnson quien acuñó el término, de hecho. En uno de nuestros primeros retiros dijo: ¿en cuántas empresas multimillonarias puedes gritar caraculo? Y que se dé la vuelta a toda la directiva. Todos nos echamos a reír y se nos quedó grabado. Tanto que más tarde acabó convirtiéndose en un elemento clave de nuestra jerga. Buttface o caraculo hacía referencia al retiro y a los asistentes, y no solo se hacía eco del ambiente que reinaba en esos encuentros, donde ninguna idea era demasiado sagrada para evitar una mofa, y nadie era demasiado importante para evitar ser ridiculizado, sino que también resumía el espíritu y el objetivo y los valores de la empresa. Los primeros Buttface tuvieron lugar en varios recintos turísticos de Oregón: Otter Crest, Sally's Hand. En última instancia, preferimos Sun River, un sitio idílico ubicado en el soleado centro de Oregón. Woodell y Johnson solían tomar el avión en la costa este e íbamos en coche a Sun River a última hora del viernes. Reservábamos unos cuantos bungalows, nos metíamos en una sala de reuniones y nos pasábamos 2 o 3 días dando chillidos hasta quedarnos afónicos.
Puedo verme con claridad presidiendo una mesa de reuniones, gritando y recibiendo gritos y riéndome hasta perder la voz. Los problemas que afrontábamos eran complejos, graves y aparentemente insalvables, sobre todo por el hecho de que nos separaban 3000 millas en una época en la que las comunicaciones no eran fáciles ni inmediatas. Sin embargo, siempre estábamos riendo. A veces, tras una carcajada catártica, mirábamos a mi alrededor y la emoción me superaba. Camaradería, lealtad y gratitud, incluso amor, sin duda amor. Pero también recuerdo asombrarme por el hecho de que fueran esos hombres a los que había reunido. Esos eran los padres fundadores de una empresa multimillonaria que vendía tenis deportivos, un hombre en silla de ruedas, 2 obesos mórbidos y un fumador compulsivo. Era estimulante saber que en cualquier grupo la persona con la que tenía más cosas en común era Johnson, y sin embargo era innegable. Mientras todos los demás se reían y montaban alboroto, él era el cuerdo, sentado tranquilamente a mitad de la mesa leyendo un libro. El más escandaloso de los Buttface siempre era Hayes, y el más loco. Al igual que su panza, su personalidad estaba en permanente expansión, contagiando nuevas fobias y entusiasmos. Por ejemplo, en aquella época, Hayes había desarrollado una curiosa obsesión por los materiales pesados. Las retroexcavadoras, las niveladoras, las plataformas hidráulicas y las grúas le fascinaban. Le ponían... no hay otra manera de expresarlo. En uno de los primeros Buttface salimos a un bar cuando vio una niveladora en un solar que había detrás de un hotel. Para su sorpresa, descubrió que habían dejado las llaves dentro, así que se subió y removió la tierra del solar y el aparcamiento. No paró hasta que estuvo a punto de aplastar varios coches. Hayes en una niveladora, pensé. Ese también podía ser nuestro logo. Siempre dije que Woodell hacía que los trenes llegaran a tiempo, pero el que ponía las vías era Hayes. Hayes creó los esotéricos sistemas de contabilidad sin los cuales la empresa se habría frenado en seco. Cuando pasamos de la contabilidad manual a la automatizada, adquirió las primeras máquinas primitivas, y arreglándolas, modificándolas o golpeándolas una y otra vez con sus carnosos puños, lograba que funcionaran y fueran asombrosamente precisas. Cuando empezamos a hacer negocios fuera de Estados Unidos, las divisas extranjeras se convirtieron en un problema endiabladamente complejo, pero él ideó un ingenioso sistema de prevención de riesgos que hizo que el diferencial fuera más viable y predecible. Pese a nuestras payasadas, a nuestras excentricidades, a nuestras limitaciones físicas, en 1976 concluí que éramos un equipo formidable. Sin duda, vistos desde fuera éramos un lamentable y variopinto grupo irremediablemente disparejo. Pero en el fondo había más parecido que diferencias, y eso infundía coherencia a nuestros objetivos e iniciativas. Éramos casi todos de Oregón, lo cual era importante. Teníamos la necesidad de demostrar nuestra valía, de enseñar al mundo que no éramos unos ignorantes, y nos odiábamos a nosotros mismos despiadadamente, lo cual mantenía a raya nuestro ego. No reinaba la estupidez de ver quién era el más listo de la sala. Hayes, Strasser, Woodell, Johnson, todos eran los más inteligentes de la sala, pero nadie se lo creía, ni de sí mismo ni del que tenía al lado. Nuestras reuniones se caracterizaban por el desprecio, el desdén y una ingente cantidad de insultos. ¿En qué insultos? Nos llevábamos cosas terribles. Nos asestábamos manotazos verbales. Cuando lanzábamos y descartábamos ideas y hablábamos sobre las amenazas que sufría la empresa, lo último que teníamos en cuenta eran los sentimientos de los demás, incluidos los míos. En especial los míos. Los otros Buttface, mis empleados, me llamaban siempre Bucky el contador. Nunca les pedí que dejaran de hacerlo, sabía que era lo conveniente. Si mostrabas debilidad o sentimentalismo, estabas muerto. Recuerdo un Buttface en el que Strasser conjeturó que nuestro planteamiento no era lo bastante agresivo. Había demasiados contadores en la empresa, dijo. Así que antes de que empiece la reunión, quiero comentarles algo. He preparado un contrapresupuesto. Ondeó una gruesa carpeta. Esto es lo que deberíamos hacer con nuestro dinero. Por supuesto, todo el mundo quería ver sus cifras, pero sobre todo Hayes.
el hombre de los números. Cuando descubrimos que las cuentas no cuadraban, ni una sola columna, nos pusimos a aullar. Strasser se lo tomó como algo personal. He ido a la esencia, dijo. No a los detalles, a la esencia. Los aullidos fueron a más, así que Strasser tomó la carpeta y la tiró contra la pared. ¡Que les den por el culo!, dijo. La carpeta se abrió, las hojas salieron volando y las carcajadas se volvieron ensordecedoras. Ni siquiera Strasser pudo contenerse y tuvo que unirse. No es de extrañar que el apodo de Strasser fuera Relámpago Atronador. El de Hayes era Día del Juicio, Woodell era Peso, Johnson era por 4, porque tendía a exagerar, de manera que había que dividir por 4 todo lo que decía. Nadie se lo tomaba como algo personal. Lo único que no se toleraba era que un buttface era que alguien fuera tiquismiquis. Y la sobriedad. Al final del día, cuando a todos nos dolía la garganta de insultar, reír y arreglar el mundo, cuando nuestros cuadernos estaban a rebosar de ideas, soluciones, presupuestos y listas y más listas, nos íbamos al bar del hotel y continuábamos la reunión tomando unas copas. Muchas. El bar se llamaba Owl's Nest. Me encanta cerrar los ojos y recordar cuando entrábamos por la puerta, obligando a los demás clientes a apartarse, o cuando tratábamos amistad con ellos. Les invitábamos y luego nos íbamos a un rincón a seguir discutiendo por algún problema, idea o plan descabellado. Supongamos que el contratiempo era que las entresuelas no llegaban del punto A al punto B. Le dábamos vueltas al asunto, hablando todos a la vez. Una coral de insultos y dedos acusatorios, y todo aquello más ruidoso, divertido y en cierto modo más claro gracias al alcohol. Para quienes estaban en el Owl's Nest, y formara parte del mundo corporativo, habría resultado ineficiente, inadecuado, incluso escandaloso. Pero antes de que el camarero anunciara que estaban a punto de cerrar, ya sabíamos de sobra por qué las entresuelas no llegaban del punto A al punto B, y el responsable de ello se disculpaba, era puesto sobre aviso y buscábamos una solución. El único que no nos acompañaba en estas fiestas nocturnas era Johnson. Normalmente salía a correr para despejarse y luego se retiraba a su habitación. Leía en la cama. Creo que nunca puso un pie en el Owl's Nest, y no sabía ni dónde estaba. Nos teníamos que pasar las primeras horas de la mañana siguiente poniéndolo al día de lo que habíamos decidido en su ausencia. Durante el año del bicentenario tuvimos que lidiar con varios problemas inusualmente estresantes. Debíamos encontrar un almacén más grande en la costa este, trasladar nuestro centro de ventas y distribución de Holliston, Massachusetts, a un nuevo espacio de 3.700 metros cuadrados en Greenland, New Hampshire. Algo que, por supuesto, sería una pesadilla logística. Contratar una nueva empresa de publicidad que se encargara del creciente volumen de anuncios en prensa. Arreglar o cerrar las fábricas que no rendían lo suficiente. Perfeccionar el programa Futuros. Contratar un director de promociones. Teníamos que formar un Pro Club, una especie de sistema de gratificaciones para nuestras estrellas de la NBA, a fin de cimentar su lealtad y mantenerlas en nuestro redil. Aprobar nuevos productos, como los Arsenal, unos tenis de fútbol, béisbol, con capellada de piel y lengüeta de vinilo, así como los Striker, un modelo multifunciones válido para el fútbol, el béisbol, el rugby, el softball y el hockey sobre pasto. Y que debíamos escoger un nuevo logotipo. Aparte del swoosh, teníamos el nombre escrito en minúsculas, Nike, y esto era problemático. Demasiada gente pensaba que ponía like o Mike, pero era demasiado tarde para cambiar el nombre de la empresa, así que de hacer las letras más legibles parecía buena idea. Denny Strickland, director creativo de nuestra agencia de publicidad, había diseñado unas letras Nike mayúsculas en molde y las puso dentro de un swoosh. Nos pasamos días meditando y debatiendo, pero por encima de todo, debíamos decidir de una vez por todas si saldríamos a la bolsa. En aquellos primeros botface empezó a formarse un consenso. Si no podíamos mantener el crecimiento, no sobreviviríamos, y pese a nuestros temores, pese a los riesgos y desventajas, cotizar en bolsa era la mejor manera de crecer. Sin embargo, pese a las intensas discusiones, pese a que fue uno de los años más difíciles en la historia de la empresa,
Aquellas reuniones Botface eran sumamente divertidas. En todas aquellas horas que pasamos en Sun River, no tuvimos la sensación de estar trabajando ni un solo minuto. Éramos nosotros contra el mundo, y lo sentíamos mucho por él. Eso cuando no estábamos enojados y con razón. Cada uno de nosotros había sido malinterpretado, juzgado erróneamente e ignorado. Ninguneados por los jefes, desdeñados por la suerte, rechazados por la sociedad, elegidos por el destino cuando éste repartía buena apariencia y otras bendiciones naturales. Habíamos sido forjados por un temprano fracaso, nos habíamos entregado a una cruzada, a un intento de autovalidación y búsqueda de sentido, y no lo habíamos conseguido. Hayes no pudo convertirse en el socio de Price Waterhouse porque era demasiado gordo. Johnson era incapaz de soportar el mundo supuestamente normal de 9 a 5. Strasser era un abogado especializado en seguros que odiaba a los seguros y a los abogados. Los sueños de juventud de Woodle se hicieron añicos por un desafortunado accidente. A mí me echaron del equipo de béisbol y me rompieron el corazón. Me sentía identificado con el perdedor de cada Botface, llevaba dentro y viceversa. Y sabía que juntos venceríamos. Todavía no estaba seguro de lo que significaba exactamente ganar, aparte de no perder, pero pareceríamos estar más cerca de que se aclarara esa situación, o al menos de que definiera de manera más precisa. Tal vez cotizar en bolsa sería ese momento. Puede que eso garantizara que Nike siguiera existiendo. Si tenía alguna duda sobre el equipo directivo de Blue Ribbon en 1976, esa recaía eminentemente sobre mí. ¿Hacía bien en ofrecer tan poca orientación a los Botface? Cuando lo hacían bien, les daba un abrazo y les dedicaba mi mayor alabanza. No está mal. Cuando se equivocaban, les gritaba durante 1 minuto o 2 y después lo dejaba correr. Ninguno de ellos se sentía en absoluto amenazado por mí. Era bueno. No le digas a la gente cómo hacer las cosas, diles qué hacer y déjales que te sorprendan. Era el rumbo acertado para Patton y sus soldados, pero lo era también para un panda de Botface. Me preocupaba. Quizá debía de ser más práctico, quizá debíamos ser más estructurados. Pero entonces pensaba, sea lo que sea que estoy haciendo debe de estar funcionando porque los motines son escasos. De hecho, desde Bork, nadie había intentado hacer una verdadera pataleta por nada, ni siquiera por el sueldo, lo cual es inaudito en cualquier empresa, grande o pequeña. Los Botface eran conscientes de que yo no cobraba mucho y confiaban en que les pagaba lo que podía. Sin duda, les gustaba el espíritu que se había creado, confiaba plenamente en ellos y no los vigilaba todo el tiempo, lo cual dio pie a una profunda lealtad por ambas partes. Mi estilo de gestión no habría funcionado con gente que necesitaba orientación a cada paso que daba, pero a los Botface les resultaba liberador, fortalecedor. Los dejaba a su aire, los dejaba ser, cometer sus propios errores, porque así es como me habían gustado que me trataran siempre a mí. Al término de un fin de semana de Botface, sumido en estos y otros pensamientos, inicié el regreso a Portland en un estado de trance. A medio camino salí de ese estado de ensoñación y me puse a pensar en Penny y los chicos. Los Botface eran como una familia, pero cada minuto que pasaba con ellos era a expensas de mi otra familia, la de verdad. Me sentía culpable. Muchas veces entraba en casa y Matthew y Travis salían a recibirme a la puerta. ¿De dónde vienes?, preguntaba. Papá ha estado con unos amigos, decía al tomarlos en brazos, y ellos me miraban confusos. Pero mamá nos ha dicho que estabas trabajando. Fue por esa época, mientras Nike presentaba sus primeros tenis para niños, los Wally Waffle y los Robbie Road Racer, cuando Matthew anunció que no se pondría unos Nike mientras viviera. Era la manera de expresar su rabia por mis ausencias, además de otras frustraciones. Penny intentó hacerle entender que papá no se ausentaba por gusto. Papá estaba intentando construir algo. Intentaba asegurarse de que él y Travis pudieran ir a la universidad algún día. Ni siquiera me molesté en explicarme. Me dije a mí mismo que no importaba lo que dijera. Al contrario de Travis, Matthew nunca me entendía. Parecían haber nacido con estas posturas inamovibles. Uno abrigaba un resentimiento innato hacia mí, mientras que el otro me era congenitalmente leal.
¿Qué cambiarían unas pocas palabras? ¿Qué cambiarían algunas horas más? Mi estilo de paternidad, mi estilo de gestión, siempre me preguntaba, ¿es bueno o simplemente pasable? Una y otra vez juraba que iba a cambiar. Una y otra vez me decía a mí mismo, pasaré más tiempo con los chicos. Una y otra vez cumplía esa promesa. Durante un tiempo. Luego volvía a mi rutina anterior, a la única forma de vida que conocía. No era pasivo, pero tampoco me implicaba. Puede que ese fuera el único problema que no podía resolver en una lluvia de ideas con el resto de los botface. Mucho más enrevesada que la cuestión de cómo conseguir que las entresuelas llegaran del punto A al punto B, era la del hijo A y el hijo B, cómo hacerles feliz mientras mantenía a flote a Nike. El hijo C.